Hola, ¿cómo están? Bueno, me pausó el video recién. Espero que se suban los dos. Estuve viendo, ya que hacemos este paréntesis de los videos, estuve viendo que algunos de los videos anteriores aparecen como interrumpidos. Mi voz no empieza a ir igual que la imagen, ¿no? O sea, hay una escisión entre lo que digo y lo que estoy mostrando, por ejemplo, ¿no? Van a destiempo. Así que bueno, espero que los hayan podido ver a los otros. Si tienen algún problema, consulten en consulta. Pero bueno, ahora probé con otro dispositivo para que eso no me pasara, pero estoy viendo que este me los corta. Pero bueno, ojalá puedan subirse los dos y vamos a terminar lo de hoy. Bueno, como les estaba diciendo, entramos en esa etapa del análisis en la cual el analizante empieza a soñar. Y empieza a soñar en relación al analista y se encuentra en esta posibilidad de hacer una imaginación del símbolo. Es por eso que después de ahí se pasa a la próxima etapa, que salimos de la fase imaginaria, ¿no? Y pasamos a esta combinatoria de letras, que es S minúscula y S mayúscula, la cual Lacan denomina como simbolización del símbolo. A esta S minúscula y S mayúscula y a la S minúscula y mayúscula siguientes, Lacan las denomina como una etapa de interpretación, ¿no? Como esta anterior había llamado fase imaginaria, a esta va a llamar como de interpretación. Es posible empezar a interpretar algo ahí. Si seguimos con esta lógica de ir pensando en las iniciales, como ahí estaban en juego la I minúscula primero, ¿no? Que daba cuenta de algo del orden del imaginario, acá empieza a aparecer la S minúscula primero, ¿no? Que da cuenta del orden simbólico, como ya sabemos, ¿no? Sin embargo, es en estas dos en particular que Lacan sitúa esto de la interpretación. Y ahí va a decir a esa S minúscula, S mayúscula, la va a denominar como simbolización del símbolo, y Lacan dice ahí que lo que se produce es una inversión. ¿Por qué? Lo anterior era I minúscula, S mayúscula, y lo que le sigue esto va a ser S minúscula, I mayúscula, ¿no? Ahí vemos una inversión de las letras. Si bien son las mismas dos letras, cambian el orden y por supuesto la mayúscula. Porque, como habrán visto, siempre la que empieza la minúscula y la que le sigue la mayúscula. Entonces, en ese sentido es que piensa una inversión, en tanto esa S minúscula y mayúscula que sigue va a ser la simbolización de la imagen, cuando la anterior, esta que sigue, la S minúscula y mayúscula va a ser la simbolización de la imagen, y cuando en la anterior la I minúscula y la S mayúscula era la imaginación del símbolo, ¿no? Ahí cambia la palabra, ¿no? Imaginación del símbolo o simbolización de la imagen. Quiere decir que en esta etapa del análisis ya el analizante puede empezar a simbolizar, ¿no? Después de que aparece esto del sueño como ejemplo, empieza a aparecer una etapa de interpretación en donde hay cuestiones que se pueden simbolizar, ¿no? Incluso hay una que se denomina justamente la simbolización del símbolo. Acá una aclaración que quisiera hacer, ¿no? Que un poco, si siguen el texto de Héctor Franch, van a poder dar cuenta de eso. A esta altura de su enseñanza, Lacan ubica mucho esto del símbolo, ¿no? Sobre todo en esta conferencia en particular. Pero después no retoma tanto esto del símbolo ni del simbolismo. De hecho, podríamos decir que hasta el simbolismo es un término que va a criticar algunos post-freudianos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de símbolo, estaría bueno que pensemos en términos de simbólico, mejor, ¿no? Lo que va a decir Franch ahí en su texto es justamente que muchas veces el símbolo se confunde con la semejanza, ¿no? Con lo que eso significa, en esta idea de pensar que puede haber un código establecido en los sueños, por ejemplo, que soñar con determinada cosa significa tal cosa, ¿no? Bueno, ahí da varios ejemplos, Franch, de cómo justamente los posfreudianos pensaron en términos simbólicos y confundieron algunas cosas. Así que bueno, vamos a seguir acá hablando de símbolo porque es como lo denomina Lacan en esta conferencia, pero para que vayamos pensando los términos que más manejamos y que es la idea que van a continuar la enseñanza de Lacan, no perdamos de vista que quiere decir simbólico.
Así que bueno, como les decía, después de esa etapa de interpretación va a venir S minúscula, R mayúscula, en donde podríamos decir hace referencia a la simbolización de la realidad. Lacan dice que ahí el sujeto es capaz de reconocer su propio deseo, ¿no? Con esta posibilidad de simbolizarlo, de dar cuenta de esa realidad que lo interpela, simbolizarla, y cuando habla de simbolizarlo, siempre simbolizarlo para otro, ¿no? Bueno, esto es un proceso de análisis, ya terminando esta secuencia, en donde después de haber pasado por esa fase imaginaria, por esa etapa de interpretación, es posible que el sujeto se encuentre con su propio deseo. Con lo cual, después de eso, va a venir la próxima combinación, que es las dos R's, R minúscula y R mayúscula, que va a hacer referencia a la realización de la realidad, ¿no? Esto de poder realizar esa realidad que antes fue simbolizada. Y por último, va a venir nuevamente, como al inicio, la R minúscula, S mayúscula, R minúscula, S mayúscula, ¿no? Porque acá también lo que dice Lacan respecto a este gráfico es que podríamos pensar en ese sentido el análisis como un ciclo, ¿no? Como algo que vuelve, como que se vuelve a esa posición de partida y se inicia una nueva vuelta del análisis. Esto quiere decir que el análisis no termina, y no termina con esto de reconocer su propio deseo, poder simbolizarlo y poder realizarlo, digamos, poder realizarlo. No, digo, esto da otra vuelta, ¿no? Bueno, en algunos casos, ahora cada análisis tiene sus particularidades, por eso decía que hay análisis que se pueden interrumpir en alguna etapa de este gráfico, hay análisis que dan muchas vueltas, ¿no? Digo, pero también lo que es interesante pensar acá, que si bien se vuelve al punto de partida, en ese sentido que empieza una nueva vuelta, en esto de ubicar el analista como símbolo, ¿no? Que dijimos que era la realización del símbolo, esa R minúscula, S mayúscula, ya no se le ubica de la misma manera que cuando alguien recién empieza un análisis, ¿no? Ya hay una transferencia simbólica de por medio, ya hay todo un análisis establecido, ¿no? Digo, se le va poniendo otro lugar al analista. Así que bueno, esto era en líneas generales lo que le quería comentar de esta formalización, como le llama Lacan, formalización del análisis, que había quedado sin ser trabajada en lo que fue la conferencia, y que ahora nos viene bien este comentario de ese esquema justamente del titular de la cátedra, para poder retomar eso que había quedado pendiente y para poder repensarlo en función de lo que ya hemos ido trabajando de los registros, ¿no? Yo a veces soy media reticente a darlo en esa primera conferencia, porque me parece que puede ser un poco abrumador y a veces complejizarlo un poco, pero la idea es que lo puedan ir pensando en términos de registro, ¿no? Que ahora que tienen otro manejo de los registros que el primer encuentro, que puedan hacer ese recorrido de los registros. Y sobre todo, que como les decía al principio, podamos pensar en términos de escritura, lenguaje, ¿no? El lenguaje de la ciencia, en ese sentido, es una escritura, es pura sintaxis, es una fórmula. El lenguaje del análisis es otro, está mediado por la palabra, en el análisis trabajamos con la palabra como medio, justamente se va a hablar, es un lugar donde se le invita a hablar, ¿no? A hablar libremente, como es la técnica del análisis de la asociación libre, ¿no? Digo, es un lugar donde se va a encontrarse con esa falta, con ese agujero del cual estas mujeres con el síndrome de Cotard no querían saber nada, los planetas no tienen ese agujero, y en ese punto los postfreudianos tampoco querían saber nada con esa falta en sus pacientes, y por eso es que malinterpretaron a Freud y redondearon el yo y quedaron en este exceso de imaginario. Bueno, espero que haya sido esclarecedor, que haya servido a modo de repaso de estas cuestiones generales, y para finalizar la unidad 2. Que como les decía, la próxima clase vamos a comenzar con la unidad 3, vamos a comenzar con las meditaciones de Descartes, las meditaciones metafísicas, que bueno, lo deben tener en el drive.
al texto. Bueno, como verán, la unidad 3 es una unidad en la cual seguimos trabajando esta relación de psicoanálisis y ciencia moderna, pero ya desde la perspectiva de Descartes. Ya tuvimos, digamos, los aportes de Galileo en esta, aunque, bueno, algo vamos a seguir manteniendo en la unidad 3, pero vamos a poner el foco en Descartes. Así que para la próxima clase les sugiero la lectura de las meditaciones metafísicas y bueno, nos encontramos mañana en consulta, los que puedan asistir y si no, en el próximo video que seguramente hago la semana que viene. Chao.